Astronauta Studios. Este episodio ha sido producido en alianza con Braveheart, Eche Homo y Fearless. Una vez más, te damos la bienvenida al quinto episodio de la quinta temporada de un podcast de hombre a hombre, Man Up Edition. Así que qué gusto el tenerte nuevamente en este especial. Nos da pues, mucha honra el que sigas escuchándonos desde hace pues, ya 5 años, pero ahora lo platicamos fuera del aire. Creo que el contenido de esta temporada es mucho más candente, ¿no? Se pone una conversación más densa, pero creo que ya estamos listos después de tanto tiempo de generar este tipo de contenido, el poder aportar también un lado como formativo un poco más pues pesado, ¿no? Y que también nos ayuda a nosotros a poder entender a mayor profundidad qué pedo con nuestra masculinidad. El título de hoy está muy chistoso, ¿sí? El Hitler, Aragorn u Homero Simpson, y lo platicábamos ahorita fuera del aire. El decir, pues bueno, ¿qué tienen en común? Uno decía el corte de cabello, por supuesto que no. Tal vez yo tengo el mismo corte que Homero Simpson, pero pues no creo que los otros dos. Cosa chistosa, en algún momento me cambiaron mi cara y me pusieron en la cara de los... Ay, Dios mío, un man con pelo largo, ¿no? Entonces, estaba como muy chistoso, me recordé porque parecía mucho de los Foo Fighters. Muy Aragorn, ¿no? Pero bueno, estábamos como platicando el qué tienen en común estos tres personajes, sí, ¿no? Y salió pues de broma, ¿no? El tema del corte de cabello o la pérdida de cabello de Homero, pero salió el tema de, pues, los tres tienen enemigos, ¿no? A sus vecinos. Pero honestamente, y creo que también por eso fue el motivo del título, fue pues, ¿qué tendrán en común estos tres cuates, no? Como que al final de cuentas vemos a un antagonista histórico tan fuerte como Hitler, vemos pues desde una perspectiva pues de entretenimiento, ¿no? Como alguien tan... ¿Que te inspira tanto como Aragorn? Pues yo iba a hablar tan pendejo como Homero Simpson, pero pues sí, o sea, como que al final entra, ¿no? O sea, como que al final tenemos tres personajes como muy distintos, el decir, pues, ¿qué tienen en común? ¿No? Y el día de hoy, pues justamente vamos a hablar sobre arquetipos de masculinidad. Creo que ahí pudimos haber comenzado con esta introducción. Y vamos a empezar a hablar. No, vamos a recomenzar. O sea, ya el episodio que siga. Entonces... pero sí, vamos a regresar a ese inicio, a primero platicar un poquito sobre de dónde nos estamos basando en estos episodios, porque creo que también ustedes como audiencia se van a sentir como mucho más en orden si los vamos también llevando de la mano hacia dónde va como esta construcción lógica. Primero hablamos un poquito sobre los rituales a la masculinidad, tocamos palabras interesantes, ¿no? O sea, desde rituales, magos, chamanes, acompañamiento. Luego hablamos del tema de las expectativas, ¿no? Hablamos del tema también pues de las virtudes, de este como roadmap, ¿no? O guía para poder entonces alcanzar esta masculinidad. Pero también es hora como también hablar desde otra perspectiva de ¿será que adentro de nosotros, será que existe algo ya por el simple hecho de ser hombre? ¿Será que ya existe algo inscrito, un potencial inscrito en la naturaleza masculina que todo hombre, sin importar la cultura, sin importar en qué momento de la historia estamos, ¿será que compartimos esta energía masculina? Y a eso se le llama arquetipo. Sí, y básicamente nos vamos a adentrar a un libro que a los dos creo que nos encantó como buenos geeks, que se llama Arquetipos para una nueva masculinidad, Rey, Guerrero, Mago y Amante. Este lo escriben dos psicoanalistas que son Robert Moore y Douglas Gillette. Y pues ambos vienen pues justo de la escuela junguiana, ¿no? Que se basa mucho en el tema de los arquetipos, ¿no? Sí. Entonces, no sé si quisiera agregar algo como para ubicarlos más. Tal vez una cosa interesante que platicábamos ayer, Jung es también de la escuela, o sea, es hijo de Freud, hijo intelectual, evidentemente. Y hay como un caminito que ha hecho que Jung se volviera algo tan importante en nuestra sociedad de hoy, porque de por sí hubiera sido ahí un fumado de Viena y listo. Pero lo que pasa es que uno de sus discípulos se llama Joseph Campbell, que escribe el libro The Hero of a Thousand Faces. Un libro medio aburrido, la verdad, pero de un contenido increíble y que impacta a la sociedad, porque lo que él hace es un análisis de la jornada del héroe. O sea, ¿qué tienen en común todas las grandes mitologías, las grandes religiones, que hablan de sus héroes, de las victorias, de las transformaciones? Y entonces él divide ese camino en unas cuantas etapas y desarrolla esa teoría. Y después, una persona que
hace que Jung, Joseph Campbell, y hay una tercera persona que hace que esto realmente llegue a nuestra sociedad y que todo el mundo conoce la psique junguiana, aunque no sepa y no haya leído estos libros, es George Lucas, el que escribe la historia de Star Wars. Lo que hace George Lucas es toma a Joseph Campbell y la hace película. Sí, es un poco como cuando ves Inside Out o Frozen, que son películas que tienen un background psicológico muy cañón, que tú ves la película y dices, este es un manual de psicología hecho película. Bueno, eso es lo que hizo George Lucas con Star Wars. Y por algún motivo Star Wars fue el éxito que fue, ¿no? Porque realmente cuando él personifica en su universo a esos personajes junguianos, la gente se siente, o sea, como que hay una vibra de que, oye, esto me toca, o sea, como que tengo esto dentro de mí también, ¿sabes? De que todos compartimos ese inconsciente colectivo y esos personajes que están dentro de nosotros, que tienen esa energía, esa capacidad, ese potencial por explotarse. Entonces, cuando hablamos de arquetipos, también creo que es interesante tener ese background. Sí, me gusta nuevamente, ¿no? El recordar estas palabras poderosas, como decíamos, la sabiduría colectiva en el episodio anterior. Ahora hablamos de un inconsciente colectivo como adscrito a la naturaleza masculina, ¿no? Y creo que Jung hace muy bien, y pues justamente después de esa escuela que lo agarra Moore y Gillette, el lograr ponerles nombre o personificar estos potenciales masculinos, ¿no? Entonces, por eso es que parece un poco como contradictorio el decir qué chingados podría tener en común un Hitler, un Aragorn y un Homero Simpson. Y es que los tres, si lo quieren ver así, personifican este mismo arquetipo de estos autores, que es el arquetipo del rey. Sí. ¿Sí? El arquetipo del rey como tal, y a ver, algo que tenemos que entender es todos estos potenciales de masculinidad estamos pues llamados a tenerlos todos. Exacto. ¿No? O sea, como que están adscritos a la naturaleza masculina, en donde hasta los mismos autores te dicen como que no detectes o no determines si lo tienes o no, porque lo vas a tener, sino en qué momento salen. ¿Cómo se manifiestan en tu vida? Cómo se manifiestan en tu vida, porque solo ahí es en cuanto es la forma en la que vas a poder tener control de ellos y vivirlos en su plenitud y no desde sus áreas sombrías. Exacto. ¿No? Entonces, la forma en la que estos autores van dividiendo sus 4 distintos arquetipos es primero explicando que la psicología del hombre se divide en 2 etapas, ¿no? La etapa como de la niñez y la etapa adulta, ¿no? Entonces te van diciendo cómo y antes de eso refuerzan la necesidad de un ritual. Exacto. Entonces como que todo está perfectamente conectado y ahí es donde uno dice, wow, o sea, qué increíble cómo, pues para los que creemos, ¿no? Cómo Dios va poniendo las cosas en su lugar en esta temporada, pero cómo también hace mucho sentido el entender que hasta este mismo libro que habla de arquetipos también toca la parte de ese ritual de la psicología del niño que necesita tener una muerte a esa niñez. Exacto. Para poder avanzar a ser el adulto. Y entonces todos los arquetipos que vamos a estar platicando a lo largo de estos episodios, pues parten de 2. Parten de la psicología del niño, la muerte de esta psicología del niño, pues justamente para darle apertura a lo que es el arquetipo masculino en su plenitud, que en este caso pues sería el rey. Sí, y creo que nada más por puntualizar eso, que efectivamente aquí cuando hablamos de niño, no estamos entendiendo como nosotros hoy día hablamos de niño, que ay, qué hermoso, sino que es la versión inmadura sí, del ser humano, la versión menos desarrollada, la versión que todavía no llega a su... Claro, a su conciencia de sí mismo. A su plenitud, o sea, exacto. Sí. Ajá. Y el adulto representa lo opuesto. Sí, o sea, y creo que es válido como comenzar desde allí. Pues primero, pues para no satanizar al niño, que en efecto pues siga dentro tuyo, ¿no? Y claro, que pues justamente la forma en la que ellos lo van construyendo es que es como una pirámide construida encima de otra, ¿no? O sea, no es el ignorar que no lo tenemos, sino solo es entender que existe, exacto, más no dejarme llevar por este lado sombrío. O sea, básicamente lo que te van diciendo es que el lado sombrío de cada arquetipo es justamente la etapa inmadura que no trabajaste, sí, ¿sí? Y lo apegan mucho, ¿no? Como que dicen, ok, en el caso del rey, ¿no? O sea, este rey sombrío o el rey tirano débil están muy atados al arquetipo del niño divino, le dicen ellos, ¿no? Que es este niño todo merecedor, que todo gira alrededor de él, ¿no? Y que no termina de pasar a ese paso de madurez en donde pues reconoce, ¿no? Que sí, debe de vivir en cierto orden. Pero bueno, vamos a irnos metiendo un poquito a este campo. El arquetipo del rey como tal, o sea, es como el arquetipo principal en el cual se va como construyendo o con el que inicia los arquetipos de la masculinidad en este caso, ¿sí? Parte entonces de su forma inmadura, de este niño divino, ¿sí? En el cual pues la presencia de este niño genera no solo en la población, sino en todo el alrededor, pues
alegría, ¿no? O sea, cierta Entusiasmo. como entusiasmo, anhelo, ¿no? De Incluso salvación, esperanza, exacto. ¿no? Esperanza, ¿no? Y esto es justamente lo que, pues, el niño de su forma inmadura construye alrededor de sí, ¿no? O sea, construye desde esta inmadurez el considerar, pues, que es el centro de atención, ¿no? Y que en esta misma característica de niño divino sabe que nada malo le puede pasar, pues, porque está justamente, pues, protegido, ¿no? En esta naturaleza. Ahora, ¿qué ocurre? Este niño, sí, eventualmente en este ensimismamiento, en esta misma egocentrismo natural que puede tener el niño, sí, eventualmente la labor del padre de familia, justamente que debe hacer de forma primaria, es bajar, es irle como pues bajándolo a la tierra, ¿no? Sí. Es irle como enseñando pues de una forma cercana, proactiva, pero también real, ¿no? Que no es el centro del universo y que genuinamente no todo gira en torno a él y no todo debería ser para él. ¿Sí? Sí. Estoy pensando en un amigo que sus papás o su familia tenía una red de hoteles y cuando, o sea, les iba muy bien económicamente. Y cuando era adolescente, sus veranos se la pasaba como el que limpiaba los hoteles. O sea, limpiaba los cuartos, cargaba maletas. Y es un poco ese proceso de, en vez de consentirte y hacerte sentir que eres el centro del universo como un niño mimado que vas a ser un fracaso, más bien el rol paterno aquí es la educación justamente para que tú que empezaste como el campesino, vayas a, y cuando te vuelvas el rey, sepas y hayas vivido y entiendas y puedas gobernar con los ojos del que está abajo de la pirámide, ¿no? Justo. Y es que ahí es en donde empieza a jugar todo este rollo del arquetipo, ¿no? El decir, ok, este niño divino entonces tiene que pasar por un proceso de ruptura, de crecimiento, en donde se da cuenta, pues, que en su llamado a ser rey, ¿sí? Su llamado va más allá de sí mismo, ¿no? Y se le debe al pueblo. Exacto. ¿Sí? Y entonces empezamos a darnos cuenta cómo la energía del rey se puede convertir en una energía que se vive en su plenitud, desde las características que debería tener un rey, y que en este caso, pues, Aragorn en la película del Rey de los Anillos, pues también pasa por un proceso en el cual se da cuenta, ¿no? A qué está llamado. O quedarse entonces en su versión sombría, que es esta parte como del niño inmaduro, en donde se queda como el tirano o el débil, ¿no? Que no conecta con esa energía a la cual está llamado. Y entonces, pues justamente la energía del rey justamente es... El mismo libro lo habla, ¿no? O sea, el rey tiene dos funciones principales. O sea, primero es la energía de la ordenación, o sea, es quien pone el orden, es quien sienta, lo hablábamos en episodios anteriores, quien sienta las expectativas de su pueblo. Sí, o sea, es quien sienta las leyes y quien pone la línea de la disciplina. Exacto, quien pone la línea en ese deber ser, pero que también debe de vivirlo conforme a eso que impone. Exacto, ¿sí? O sea, cuando pensamos en los reyes medievales, al menos yo siempre pienso en un cuate que fue entrenado para luchar desde muy chiquito, porque él sabía que ser rey no era simplemente tener la corona, sino que él efectivamente tenía que ser muy bueno también en eso, ¿no? Sí, y creo que no solo aparte de ser muy bueno en eso, es entender que sus capacidades como rey iban a tener también una afectación en el pueblo, ¿no? Y nuevamente la misma mitología nos ha enseñado, y incluso la historia, cómo un mal rey equivale después a la muerte de ese rey. Sí. Y es necesario esta entonces renovación del rey para renovar también las energías del pueblo, ¿no? Y la desgracia del pueblo también cuando muere el rey. Porque hablábamos de eso ayer, el rey tiene un aspecto de cohesión, ¿no? Cuando hablas con la gente que viene de países donde efectivamente todavía está la monarquía, algo que ha sido interesante que he escuchado de ellos, porque evidentemente yo viniendo de Brasil, nuevo mundo, mentalidad democrática, republicana y tal, algo que comentan es, uno, la importancia del rey como factor de unidad dentro del país. Estoy pensando en España, por ejemplo. Y la otra es que esa persona fue entrenada toda la vida para hacer esas cosas, lo que estabas hablando ahora. O sea, porque para mí es de que, y a veces nosotros pensamos que qué injusto que esa persona, simplemente porque nació en esa familia, va a tener toda esa herencia, etcétera, va a tener ese estatus. Y yo me acuerdo de algunos europeos diciéndome, ajá, pero también qué desgracia. O sea, no tienes otra posibilidad. Vas a ser figura pública desde el día uno que estás en el mundo. Estás marcado y sellado y destinado a esto. O sea, no. Y ellos, o sea, muchos lo entienden de esa manera. Y para ellos el punto positivo es que, a diferencia de un político que a lo mejor es un
un cuate que ni siquiera ha estudiado y llegó allá por el populismo o por el engaño de la nación. No, este amigo sí fue preparado para hacer esto. Claro. Y toda su vida, toda su herencia, toda su familia, todo su pasado, etc. Claro, y es todo una, o sea, este legado familiar que les ha ido llevando justamente al rol que eventualmente van a asumir, ¿no? Y creo que ahí decías algo súper importante del rol del rey, ¿no? El cómo, o sea, es una preparación, pero aparte de esto, pues desde antes la figura del rey iba muy connotada con este aspecto de lo divino, ¿no? O sea, en su momento, y si nos vamos al Asia, ¿no? A los distintos emperadores que todavía están allá, ¿sí? Pues vemos justamente cómo existe esta similitud entre el rey como un designado de Dios, ¿no? Entonces, sí se observa o podemos empezar a entender cómo este arquetipo del rey también va muy atado a este sentido como de divinidad, ¿no? Que sienta cierto orden, que sienta cierto orden de lo que es correcto y que justamente necesita pues acatarlo y vivirlo de esa manera, pues para que su pueblo prospere, Claro. ¿no? Y pues hay hasta ejemplos bíblicos, ¿no? Lo hablábamos ayer del rey David, de cómo en efecto pues el reino perece en el momento en el que el rey decide no cumplir pues su deber como rey de ir a la guerra. Rey, ¿no? Sí. Entonces, pues, o sea, como que al final termina siendo como este primer arquetipo como básico, ¿no? Primero para entender pues justamente cómo, o sea, y por eso me hace mucho sentido porque los autores le llaman el niño divino en su versión inmadura, porque sí, o sea, se entiende que ese niño divino que nosotros traemos dentro, sí, parte justamente de esta misión a que eventualmente nos vamos a convertir pues en reyes. Sí. ¿No? O sea... Y me gustaría más hacer un toque tal vez de un lenguaje psicológico diferente, pero hay un libro muy interesante que se llama Healing the Child Within, de Charles Whitfield, que para mí fue muy iluminador de saber relacionarte con el niño que traes dentro. Y yo creo que de alguna manera se empalma aquí el pensamiento, porque es a veces nuestra manera de adultos, como actuamos, es porque hay un niño herido, hay un niño que no ha terminado de sanarse o de desarrollarse, que necesita su atención, ¿no? Y aquí justo yo creo que aunque ellos tienen un approach psicoanalista, al final hay una semejanza entre las dos cosas. Y por un lado se trata de reconocer a ese niño, o sea, no se trata de suprimirlo, no se trata de que, ay, no, el niño es inmaduro, no, sape y listo. No. Vamos a darle atención, vamos a atenderlo, vamos a curarlo, vamos a sanarlo y luego vamos a llevarle a su siguiente etapa, ¿no? A retarle a que se desarrolle porque tiene un potencial. Ese niño es un rey en potencia. Y entonces queremos formarlo para que llegue a ser su versión plena, ¿no? Claro, y como rey en potencia necesita entonces de ese entrenamiento para su reinado. Exacto. Que debería también de dárselo el rey que está en ese momento en el régimen, ¿no? Que esto es otro tema. A mí personalmente, yo cuando fui leyendo este libro, la palabra que más se me asemejaba al arquetipo del rey era paternidad. O sea, y paternidad desde el campo espiritual como el biológico, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se le atribuye a este rey estos roles, no solo pues del rey sabio y del rey bueno, sino también de este rey que es corrector, de este rey pues que sí, que por supuesto que sienta como los distintos límites y orden de lo correcto, pero también es un rey que bendice. No, o sea, de lo que se habla justamente de este arquetipo es que las audiencias que tiene el rey en esta similitud con lo divino no era para obtener una alabación de parte del pueblo, sino que era al revés, era para obtener un reconocimiento del rey hacia sus súbditos, era para rendir homenajes, era para rendir entonces estos premios a sus caballeros, ¿no? Porque justamente la visión que tiene este rey en su plenitud parte también de poderle dar un sentido de identidad a su pueblo, ¿no? Entonces se me asemejaba mucho como a esta paternidad bien trabajada de este niño divino que pasa entonces a entender que su llamado o que el poder que va a asumir es un poder que puede o destruir si se encierra en sí mismo, o es un poder que genuinamente puede edificar tanto a su familia como a las personas que están a su alrededor, pues ejerciendo justamente este rol de bendecir, de ejercer el orden, pues justamente, ¿no? Sí, creo que hay dos cosas que mencionaste que son súper interesantes. Una es la relación del rey con su pueblo, tal cual una relación de padre e hijo, y la otra es la relación del rey con la situación del poder. En lo primero se da justo lo que habíamos mencionado antes del potencial que uno ve, ¿no? El rey también debe de tener la capacidad de saber cuál es el potencial de su pueblo y saber cuáles son los límites, saber hasta dónde podemos llegar, saber qué batalla podemos
entrar, en cuál batalla podemos entrar, en cuáles problemas nos podían venir por una falta de lluvias y qué negociaciones tenemos con los pueblos. O sea, él tiene que conocer el potencial, hasta dónde puede ver y determinar esa visión de futuro, ¿no? Que es justamente lo que hace un padre con un hijo. O sea, yo conozco, yo sé, si puedes, vámonos. Y la otra cosa del poder, que para mí es súper interesante porque se me hace que es mucho de lo que diferencia a un Aragorn de un Hitler. Un Aragorn tiene la típica historia del héroe de Campbell o de Jung, en el cual tiene un pasado desconocido, es una especie de guardabosques, le tiene miedo al poder. Aragorn. O sea, él no quiere asumir su dignidad. ¿Por qué? Porque él sabe que esto es muy serio. Y sabe también que sus antepasados, Isildur específicamente, cuando tuvo el anillo del poder en sus manos, ¿qué fue lo que hizo? Se dejó corromper. Claro, cayó. Entonces, él tiene ese miedo, o sea, tal vez podemos decir sano respeto, de hecho, ¿no? O sea, hacia esto me puede corromper. Tengo que saberle manejar y no quiero hacerlo hasta que realmente las personas que están a su alrededor le van motivando y le van mostrando que es el momento de asumir ese poder y de ser el rey que la gente espera. Y del otro lado tenemos a un Hitler que quiere el poder, la diferencia, quiere el poder. ¿Y para qué? O sea, para manipular y para que sus caprichos de niño sean ley. Sí. O sea, eso es el horror de tener a un Hitler arriba de la sociedad, porque entonces es un poco lo que llegó a pasar en Venezuela, ¿no? De que no sé si la historia es exactamente así, pero haz de cuenta que un día Hugo Chávez dijo, bueno, el caballito de la moneda se va a voltear del otro lado, ¿no? Y listo, y se cambia toda la moneda del país porque el caballito tenía... Entonces dices, es un capricho, ¿no? O sea, no es una persona que sabe relacionarse con el poder de cara al servicio de los demás. Entonces el equilibrio y la lucha interior del rey se juega mucho entre el poder, lo uso para el servicio o lo uso para el bien y para la compasión, para ayudar, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Que en el fondo también es una lucha de todo hombre. O sea, si nosotros hombres tenemos un instinto natural de buscar establecerse en la jerarquía, de desarrollar tu fuerza por lo que eso implica en las relaciones de la sociedad, la competitividad, que queremos ser relevantes, queremos ganar, al final de cuentas es ¿cómo uso mi poder? O sea, doy el brinco de la vida adulta, de la sabiduría de un rey que lo usa para el servicio o lo usa para sus propósitos egoístas. Y es que también creo que ahí es en donde entra muy de la mano quién me acompaña en mi camino a ser rey. Sí. O sea, como que es más complicado de lo que pensamos, y es ahí en donde entran los otros arquetipos que después nos vamos a meter, ¿no? Pero hay algo interesante que justo lo decías ahora de Hitler, ¿no? El cómo este rey sombrío es alguien que se relaciona con la energía del rey, pero que no es rey. Sí. Sí, o sea, es alguien que quiere tener ese poder, que aspira genuinamente poder obtener el poder del rey, pero que genuinamente no lo es. No. Sí. Y a ver, nuevamente a lo que voy es, no lo es en el ámbito del arquetipo de rey, pero pues sí, o sea, todos los hombres estamos llamados a tener este arquetipo, ¿no? A vivirlo desde nuestra plenitud, pero a manera del ejemplo, ¿no? O sea, la forma en la que ellos hablan de este rey sombrío justamente es de aquella persona que tiene tanto anhelo del poder, pero genuinamente solo para poder subsanar aquellas carencias, pues que de niño, ¿no? O sea, que no fueron pues desarrolladas. ¿No? El famoso niño divino, ¿no? Que cae en el tirano de la trona, le llaman estos. A ver, creo que lo podemos también ahora ver un poquito, porque ya hablamos de un Aragorn, hablamos entonces de este miedo o reverencia a la posible... Pues, a poderte corromper, ¿no? Y que generalmente, ya sea desde una perspectiva de paternidad espiritual, puedes causarle daño a tu familia, pero también puedes causarle daño a tu sociedad, a las empresas en las que estás, a tu grupo de amigos, ¿no? Dependiendo, pues, la energía que estás en ese entonces teniendo. Pero también por el otro lado hay que tocar ahora a esta otra sombra del rey, porque ya hablamos del rey sombrío tirano, como lo es un Hitler, que quiere aprovecharse, que quiere manipular y tenerlo todo para sus caprichos, pero también existe la otra sombra, que es aquel rey que no conecta con su energía de rey. ¿Sí? Y que creo que muchos hombres justamente estamos cayendo en esta gran crítica que es la pasividad masculina, ¿no? 100%. Y que habla desde el arquetipo como tal, se habla de este rey débil, ¿no? O de este niño débil,
¿sí? En el cual pues es un hombre que pudiese tener una energía de rey si creyese entonces que tiene el potencial ordenador, que tiene el potencial justamente de poder impartir justicia con compasión, de poder pues justamente llevar a cabo el reinado según la energía adecuada, pero es esta persona que no conecta con esto, que genuinamente no se ve como un rey, Sí. y que en su debilidad entonces hace que pues cualquiera pueda pasar por encima de él, que cualquiera se aproveche de él o le delega a otra persona, que esto es aún peor, ¿sí? Que le delega a otra persona la autoridad de rey. Sí. ¿No? O sea, el mismo libro lo habla, ¿no? El decir, pues, ok, o sea, ahora en lugar de yo creerme que tengo mi energía, se la doy a alguien más y me convierto en seguidor de alguien cuando yo debería ejercer también pues esta propia energía dentro de mí, Sí. ¿no? Que es el famoso Homero Simpson. Ajá, exacto. Estoy pensando en una frase que creo que es de Maximiliano Kolbe, que decía que una de las grandes desgracias de la vida es el silencio de los buenos, ¿no? Es decir, la persona que es buena, que sabe que tiene un potencial, o sea, que tiene una capacidad, que tiene una misión, que tiene un deber, pero se calla, ¿no? Y es una gran epidemia en la masculinidad de hoy y una gran desgracia para la sociedad del hombre que se omite. Yo siempre he dicho eso, que el pecado por excelencia del hombre es la omisión. Es no hacer lo que tienes que hacer, no estar donde tienes que estar. Y nosotros nos hemos omitido muchísimo hoy día. Es más, hasta, y otra vez, con respeto de la problemática polémica en la cual voy a meter, pero las mujeres han sido muy vocales sobre sus necesidades en la sociedad actual y llevan décadas haciendo esto. Nosotros estamos callados. Lo único que hemos dicho es, sí, tienen razón, y luego nos hemos hundido y luego nos hemos echado para atrás. O sea, no que esto sea una batalla ni que tengamos que ganar territorio por territorio, sino que ¿por qué nosotros hemos dejado que otras personas bailen por nosotros, que otras personas decidan por nosotros? Y que hablen por nosotros. Que hablen por nosotros, y nos hemos omitido una y otra vez hasta el punto de que ahora los hombres están hundidos en una depresión, en una falta en un sinsentido, en incapacidad de dirigir sus vidas, de tomar decisiones. Y eso se ha visto reflejado en un chorro de lugares. O sea, ha habido ya, claro, la conciencia del papá que tiene que involucrarse en la casa, pero un ejemplo clásico de esa omisión, y visto que relacionaste la figura del rey con el papá, creo que aquí queda bien ese paralelo, es que es sabido, lo hemos experimentado en nuestros hogares, que la mamá es como la portera que permite o no permite el acceso a su hijo, ¿no? O sea, es natural porque el bebé nace y está con ella, es una sola cosa todo el tiempo, y ella es la que va a determinar a quién sí le doy, a quién no sí le doy, a quién sí juzgo que es adecuado para estar con mi niño o no. Típico ejemplo. Llega el papá a jugar con su hijo, hace un par de cosas que no le parecen a la mamá le regaña. ¿Qué es lo que hace el papá? Hazlo tú. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Prefiero omitirme a tener que tener ese desgaste, tener esa pelea, tener que reclamar mi espacio. Yo también soy papá, o sea, yo también tengo voz en esto, pero prefiero omitirme, prefiero delegarte a ti la responsabilidad. O sea, el Homero Simpson es el que regala a los demás su título de rey. O sea, es el que no reclama como tiene que ser. O sea, hay una escena típica clásica de esos momentos de esas grandes películas donde ese personaje va a reclamar su rol, ¿no? Explota, va a llegar un límite. Exactamente. Aragorn va a decir en un cierto momento, I'm Aragorn, son of Isildur. O sea, de que son of Arathorn, y hace referencia, o sea, que va a reclamar su dignidad de rey y va a decir, yo sí merezco esto. Y está muy cañón, porque nosotros hombres hemos creído que el servicio que hacemos a la sociedad es enterrar nuestra masculinidad, nuestra dignidad, nuestros deberes y nuestras obligaciones, pero también, sí, nuestra herencia divina, la realidad de que tenemos mucho que aportar y que no se reemplaza. No, y justo hasta el libro lo habla, ¿no? Como es un volcán dormido que no sabemos en qué momento también puede llegar a explotar y que si no hay un orden, pues simplemente vamos a caer otra vez en más violencia, ¿no? Pero, exacto. A ver, creo que algo que me parece interesante es ver cómo este arquetipo del hombre débil es lo que ahorita actualmente se nos vende en medios, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos del rol paternal o del rol del rey, o sea, arquetípicamente hablándolo en series, estoy pensando en un Phil Dunphy, estoy pensando en, pues justo, ¿no? O sea, en Homero Simpson, ¿no? Como que comenzamos a ver cómo se pinta a ese hombre débil, cómo se pinta a ese hombre tonto, ¿no? Que genuinamente el aporte que puede dar es más como un aporte desde su
su inutilidad o inocencia y no como pues justamente la parte como del orden que puedes otorgar. Y eso lo refleja mucho en la mujer, ¿no? Lo refleja mucho en la esposa, pues no me recuerdo ahorita los nombres, ¿no? Pero como que también podemos observar ahí cómo en el momento en el que el hombre se omite a sí mismo, el momento en el que ese Phil Dunphy, en el momento en el que este Homero Simpson se echan para atrás, le cargamos todo el peso a la mujer. Sí. Y entonces, así como volvemos al hombre el pendejo, sí, ahora la mujer es la tirana, ¿no? Porque como ella ahora es la que tiene que fijar el orden porque no tiene quien lo acompañe en la crianza, como no tiene quien lo acompañe, etcétera, sí, se veía totalmente cargada en una responsabilidad que era compartida o incluso cargada en una responsabilidad que el otro no reclamó. Ahora, regresando al tema de Aragorn, como que a mí me gusta mucho el enfoque que le está dando padre porque la forma en la que estamos hablando de los arquetipos no es una forma nuevamente como para satanizar o hablar mal también del área sombría, sino que es entender que esta área sombría necesita de una maduración, que necesita en algún momento de un trabajo. Y es justamente la historia que dice Aragorn, o sea, en El Señor de los Anillos, que puedo decir claramente y me siento lo más orgulloso del mundo, que ahora me gustan la serie del Lord of the Rings, pero fue porque me metí a entender ya como ese campo más allá de la película, ¿no? Y entender un poquito más como el trasfondo de ello. Y me llama mucho la atención como, pues ahora a modo de ejemplo, el que decía, ¿no? Como que hay un momento en donde sí hay un reconocimiento de su identidad. Sí, o sea, ese rey, ese niño divino que cae en estos patrones oscuros, tiene que llegar a algún momento de su vida a tener que reclamar su trono, pero dándose cuenta justamente de esas limitaciones, ¿no? Y dándose cuenta también que necesita también como pararse al frente, ¿no? Y dar como ese grito al cielo de pues reclamar su trono. Yo creo que hay muy interesante ahora ese enfoque. Hay dos tipos de reclamar la dignidad del rey. Una que viene del pueblo, que lo necesita, y la otra que viene de él. Las dos cosas son importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en un Simba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues se va, deja su trono, deja su posición de rey. Su pueblo está, su reinado está en el gobierno de las tinieblas. Claro, de Scar. Y Simba, o sea, por un lado hay una expectativa del pueblo, el pueblo necesita que el rey sea rey. O sea, qué curioso, o sea, nuestra sociedad necesita que el hombre sea hombre. O sea, nos urge que el hombre sea hombre. Porque justamente como mencionaste, o sea, no es solo porque queremos que el hombre sea feliz otra vez. No. La mujer lo está sufriendo, la política lo está sufriendo, la economía lo está sufriendo, la seguridad. O sea, todos los ámbitos de la sociedad están sufriendo porque el hombre no es hombre, porque el rey no está en el trono. Y después del otro lado es el papel de Simba que regresa y dice, no, esto sí es mi reinado. Pero vas a tener que pelear. Sí, lo voy a pelear. Voy a pelear a muerte esto. Porque es mi dignidad y porque es la dignidad de mi pueblo. Sí. Y ese es el papá luchón que dice, este es mi hijo y yo me voy a matar por él. O sea, claro que sí, se lo merece. Si nosotros no reconocemos nuestra dignidad, se queda un hueco en la sociedad, en la vida, y después forjamos a otros hijos que no van a saber su propia dignidad porque nadie luchó por ellos. Claro. ¿No? Y eso es como se perpetúan los ciclos de negligencia o deficiencia e incluso de tristeza o de heridas en la sociedad. Y eso claro, porque entonces el nuevo rey tampoco tiene, ¿no? De dónde aprender. Y entonces, pues justo es donde vemos este sinnúmero de falta de identidad masculina, ¿no? O sea, porque justamente parte de eso. Ya que ventaneaste a tu familia, déjame decir una cosa interesante. Esa historia me encanta, realmente me encanta. Y visto que hicimos ese paralelo entre el rey y el padre, yo creo que tiene todo el sentido. Mi cuñado creció en una familia sin papá. Sus papás se divorciaron cuando él era muy chiquito. Justo, o sea, como que siempre lo tuvo como una figura lejana. Cuando tuvo su primer hijo con mi hermana, al día siguiente fue a trabajar. Y mi hermana le pegó la regañiza de su vida, diciendo, eres un inútil, o sea, que te necesito aquí y tal, ¿no? En todas las discusiones y conversaciones, en un cierto momento él dice, bueno, es que de verdad yo estoy súper perdido, o sea, yo no sé qué hacer aquí en esta situación, o sea, yo no tuve un papá, yo no aprendí esto, ¿no? Y yo creo que a lo mejor mucha gente no dimensiona y las mujeres no dimensionan lo mucho que un hombre tiene miedo a ser papá, ¿no? Porque en el fondo él sabe que es la misión, es que va a ser el deal breaker de que eres un rey o no. ¿Eres un Aragorn o eres un Homero Simpson? ¿O eres un Hitler?
¿quién eres? O sea, es el momento de un cuestionamiento demasiado fuerte para el hombre. Bueno, total. El chiste es que mi hermana le dice a mi cuñado, porque mi cuñado dice, pues yo no sé qué hacer, o sea, yo no tengo un papá. Mi hermana le dice, imagínate el papá que te hubiera gustado haber tenido, y sé ese hombre. Yo creo que tiene todo el sentido con los arquetipos. Porque aunque tú no hayas tenido un papá presente, tú tienes el arquetipo de rey dentro de ti. Tú tienes esa energía, ese potencial que tiene la capacidad de ser usado y explotar hacia afuera si tú lo trabajas, ¿no? Si tú lo dejas ser. Y claro, energía potencial, y vamos a agregar la tercera palabra, expectativa. claro, ¿No? O sea, ya hay visión entonces. exacto, ahora. exacto. Y yo creo que esto también para nuestros oyentes puede dar mucha esperanza, porque al final de cuentas hemos hablado de que la masculinidad se aprende de otro hombre, hemos hablado de la importancia de la comunidad, de este guía, de esa figura. Puede que, o sea, es un hecho, la mayoría de los niños hoy, no sé si en todo el mundo, pero en varios países del occidente, nacen fuera de un matrimonio. Los índices de divorcio son altísimos. Seguramente mucha de la gente que nos está escuchando entra en ese perfil del Simba que creció sin un papá, que dice, incluso por una causa, o sea, no necesariamente por la maldad del papá, simplemente por las circunstancias que se dieron. Y ahora, ¿cómo le hago para pasar de ser el niño juguetón a ser el rey león? ¿Sí? Y yo creo que algo que puede ayudar mucho es eso. O sea, imagínate el hombre o sea, el papá que te hubiera, que te hubiera gustado haber tenido. Sé ese hombre. Imagínate el hombre que te gustaría ser y empieza a ser ese hombre. Porque el rey no empieza a ser rey el día que le ponen una corona en la cabeza. El rey empieza a ser rey el día que nace. 2, el día que su papá lo reconoce a él como heredero. Y 3, el día en que él entiende y se determina a prepararse para ser rey. Entonces aquí entra un rol muy importante que todos los hombres que nos están escuchando, todos los hombres que estamos en esta onda de tenemos que rescatar y volver a potenciar la masculinidad, de que efectivamente empecemos a trabajarnos sobre nosotros mismos para ser esos reyes. Algo que me llama mucho la atención, nuevamente me gusta regresar a la historia de Simba, ¿no? Hay un momento en donde Simba también se atribuye la culpa de la muerte de su padre. Sí. Y cuántas veces también nosotros en vida, desde nuestra psicología del niño, en ese crecimiento a la adultez, también hacemos una muerte a nuestro padre. O sea, nosotros también matamos al rey. Sí. Sí, y esa desconexión muchas veces también nos lleva a que el camino hacia esa construcción de una masculinidad mucho más madura pues sea un poco más complejo, porque así como maté aquello que no me agradaba a ese rey, también maté muchos de los aportes que me pudo haber dado. Sí. Entonces el camino de reconciliación con el rey es más complejo porque tú le diste muerte antes. Sí. ¿Sí? O sea, como que recuerdo perfectamente como ese diálogo de Simba, ¿no? En donde, pues claro, entra Scar a decirle como, ay, mira lo que ocasionaste, o sea, tu papá se murió por tu culpa, ¿no? Sí. Y él sale huyendo también como con este cargo de conciencia de puta madre, maté a mi viejo, ¿no? Sí. Pero lo veo en la historia, creo que de todo hombre, en el cual hay un punto en donde bajaste a tu rey del pedestal. O sea, el rey de tu casa, o sea, tu papá, lo bajaste del pedestal. Y nuevamente, el bajar a un rey del pedestal implica, según la mitología también, pues la muerte de ese rey. Sí. Y la entrada de un nuevo rey a regir. Sí. ¿No? Entonces, como que es bastante interesante también cómo, tal vez para efectos de un proceso de cómo reencontrar mi reinado, de cómo reclamar mi reinado como rey, creo que también viene un proceso de sanación en donde se pueda rescatar aquello que sí pudiste haber aprendido bien de tus padres. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo me veo en esa posición que cada vez que siento que evidentemente estoy entrando en una etapa de la adultez madura donde vas asumiendo responsabilidades, donde la gente va mirando hacia ti para consejos, para guías, etcétera. ¿No? Estoy yo, de alguna manera, estamos siendo introducidos en esa etapa de la vida del volvernos reyes. Y cada vez más que doy pasos, o sea, de verdad tengo que ser muy honesto. O sea, yo nunca he valorado tanto los ancianos como en esta etapa de mi vida. Sí. O sea, de verdad es que yo me acuerdo cuando me ordenaron sacerdote, que yo me venía constantemente en mente al sacerdote que había sido como la inspiración de nuestra familia, que era un anciano, y yo decía, ¿por qué no estás vivo? O sea, me decía a mí mismo, que yo te necesito ahora. O sea, ahora es el momento que te necesitaba. Sí, ¿sabes? Este era el momento donde pudimos haber platicado mucho más. Claro, porque me podías realmente haber explicado qué tengo que hacer ahora, cómo vivir este momento, esta etapa de mi vida. Entonces, claro, o sea, hay una reconciliación ahí con la figura paterna, que por un lado es dejarse paternizar, no sé cómo decirlo, o sea, dejar que alguien sea tu padre,
O sea, reconocer que aunque ya tienes la corona, todavía no sabes reinar. Sí. Y la otra cosa es también la reconciliación tal cual con las figuras paternas que muchas veces han sido heridas y que nos hacen otra vez estar atorados en ese niño caprichoso, niño divino, niño infantil, que está intentando saldar las deudas del pasado de su vida y va a pasar toda su adultez intentando curar una herida del pasado. En vez de ser el rey que mira hacia el futuro y dice, hacia aquí podemos ir como pueblo, es el rey que simplemente está intentando llenar huecos del pasado. Entonces, si un hombre adulto que no hace las paces con la infancia que tuvo, con los defectos de su padre, que no ha sabido rescatar lo positivo de su padre, que no ha sabido perdonar a su padre, es un hombre adulto que va a ser un adulto de cuerpo, pero un niño en mente, un niño de corazón. Sí, y es que, a ver, regresando un poquito a lo que hablábamos de esa presencia del abuelo, del anciano, ¿no? Creo que es también la gran batalla que tiene el rey al final de cuentas. Es lograr encontrar ese balance entre cómo gobernar con sabiduría sin caer en la tentación del poder. Sí. O sea, cómo lograr genuinamente llevar a tu pueblo, a tu misión de vida, desde el campo más sabio que tienes, sin caer en lo que el poder te pudiese corromper, que es hacer esa retrotracción, ¿no? O sea, en retrotraerte otra vez a ese tirano o a ese niño, ¿no? Sí, sí. Y la sabiduría es la virtud del rey. Sí. O sea, y yo creo que es muy preocupante que nosotros en una sociedad que idolatramos a la juventud, pensemos que el objetivo es llegar a mis 40 viéndome como de 30. O sea, no. El objetivo de llegar a los 40 es que yo tenga 40 años y que los 40 años hayan valido la pena y que la gente diga, este vato sabe porque ya lo vivió. Y si no lo vivió, lo estudió y lo ahondó y lo platicó y lo exploró. O sea, para mí, uno de mis grandes miedos es llegar a mis 40 y ser el tonto que soy a los 30. Sí. O sea, digo, no, eso es justo lo que no quiero. O sea, si no tengo esa aspiración de crecimiento y además ese infantilismo, esa idolatría de la juventud que tenemos hoy, no entendemos lo fundamental que es la sabiduría para la sociedad. Sí. Yo creo que podemos ir cerrando este episodio del arquetipo del rey. Nuevamente, hay mucho por explorar. O sea, apenas estamos tocando el primer episodio de este libro. O sea, si quieren genuinamente acompañarnos en este libro, les podemos volver a repetir el título. Se llama Arquetipos para una nueva masculinidad, Rey, Guerrero, Mago y Amante, de Robert Moore y Douglas Gillette. Por si lo quieren leer incluso en lo que van escuchando estos episodios, como para poder unirse a la discusión, creo que sería espectacular, porque nos quedamos muy cortos para todo lo que puede traer pues cada uno de los arquetipos, ¿no? Entonces, a ver, podemos ir cerrando este episodio, creo yo, tocando primero esto, ¿no? O sea, entender que todos los hombres poseemos todos estos potenciales de energía, que no es el ubicarme solo en uno, sino el entender que tengo todos y en qué momento salen. Sí, justamente para poderlos vivir con una mayor plenitud y saber en qué momentos pues debo de trabajar las áreas sombrías de mi arquetipo. Exacto. Sí. Y pues por el otro lado, entender pues que también tal vez tengo como más facilidad de tener un acceso a algunos de estos arquetipos más que otros, ¿no? Igual, dependientemente pues también por el estilo de vida que tengo. De repente estoy más en el arquetipo del rey, del mago, que en el del amante o que en el de, pues yo qué sé, ¿no? O del guerrero X. Pero bueno, vamos a dejar entonces aquí este episodio con mucha sed y mucha gana de seguir ahondando en esto. Si quieres ver el libro, hazlo, o sea, más que invitado. Además está cortito y se lee rápido. Es fácil de leerlo. Yo debo aceptar que lo leí rápido, pero aparte yo fui el señor de los plumones. Sí, exacto. O sea, si no eres el geek de Wipe que escribe 300 cosas en cada página, lo terminas en unas 4 o 5 horas, más o menos. Sí, pero bueno, vamos entonces ahora sí a concluir este episodio. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como @unpodcast, @Instituto Menup, seguirnos en nuestras páginas de YouTube como Hombre a Hombre y también suscribirte en Spotify y todos los canales de reproducción. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Canción? Y la canción, es cierto, ay, ya se recordó, hombre. Este rey está olvidando las tradiciones de su reinado. Pero qué bueno que tengo aquí al mago entonces. Entonces vamos a recomendarles hoy la de Won't Go Home Without You de Maroon 5. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Astronauta Studios.